Domingo de Pentecostés. Promesa cumplida, derramamiento del Espíritu Santo, el nacimiento de la Iglesia. Un cumpleaños que estamos celebrando hoy, en esta mañana, nuevamente, a lo largo y ancho del mundo. En muchos países, como un día feriado, pero no porque sea feriado, no sea feriado aquí, es menos importante. Y realmente queremos destacarlo para que realmente nosotros seamos conscientes de la importancia que esto tiene. Hay muchos antecedentes y queremos hacer como un recorrido en esta mañana del significado del Espíritu Santo para nosotros, para cada uno de nosotros. Ver los antecedentes, ver cómo ya desde tiempos antiguos se prometía este derramamiento que estamos celebrando en esta mañana. Los detalles que en alguna medida leímos en ese pasaje allí, pero que continuaban después con sus consecuencias del derramamiento del Espíritu. Lo que es la obra del Espíritu Santo y lo que es el establecimiento de ese reino de Dios, donde el obrar del Espíritu Santo está en el centro del actuar de Dios hoy en medio nuestro. Pentecostés, también denominado como fiesta de las primicias, fiesta de las semanas, viene de una celebración hebraica del pueblo judío del Shavuot, la segunda de las tres celebraciones de peregrinación, donde todo el pueblo se reunía, venían de las diferentes zonas, todas a Jerusalén, para celebrar. Habíamos visto que en la Pascua Jesús mismo decía que subía a Jerusalén para la celebración, la primer fiesta del año donde esa peregrinación tenía lugar. Y después el pueblo reunido allí en Jerusalén fue testigo del sacrificio de Jesús en la cruz, de su resurrección después, aunque lo quisieran negar. Pero 50 días después tenía lugar esta celebración, la celebración de Pentecostés. 50 días después de donde ellos debían celebrar la ofrenda mecida y llevar un grano nuevo, presentar al sacerdote un grano nuevo. Y nuevamente se reunía todo el pueblo. La siguiente fiesta, más adelante en el año, era la fiesta de la enramada. Pero en esta celebración, ellos estaban en la época de la cosecha y a partir de esta celebración comenzaba el tiempo de la cosecha en el pueblo de Israel. Pero en el tiempo de Jesús también se estaba celebrando otro evento ocurrido allí en el Éxodo, cuando 50 días después de salir de Egipto, llegaron al Sinaí y ellos celebraban el pacto nuevo, el pacto de Sinaí, la entrega del Torá, el recibimiento por parte del pueblo de Israel el Pentateuco, de las leyes mosaicas. Entonces, era una fiesta especial. Ya el Espíritu Santo era una realidad desde mucho antes, desde siempre. Dice allí en el Génesis 1, en el inicio la tierra estaba vacía y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. Cuando Dios creó al hombre, le sopló el aliento de vida en su nariz para convertirlo en un ser viviente. Las primeras personas llenas del Espíritu Santo, unos artesanos, pero Dios obrando en aquel tiempo a través de personas específicas, de profetas como Samuel, Elías, Eliseo u otros. Pero había una promesa que el profeta Joel declaró en aquel tiempo y dice: después de esto derramaré mi espíritu sobre la humanidad entera, y los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, los ancianos tendrán sueños y los jóvenes
recibirán visiones. Joel 2:28. Luego, en los tiempos de Jesús, Él les enseñaba acerca de la promesa del Espíritu Santo, diciéndole a sus discípulos en Juan 14, 20 y 23, en aquel día ustedes sabrán que yo estoy en mi Padre y que ustedes están en mí y que yo estoy en ustedes. El que me ama obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a Él y con Él nos quedaremos a vivir. Diferentes promesas, pero todos sabemos lo importante que son las últimas palabras de una persona en una despedida, quizás un ser querido que debemos despedir. Recordamos muchas veces esas últimas palabras. Y así los apóstoles recogen las últimas palabras de Jesús antes de su partida, previo a su partida, a su ascensión 40 días después de su resurrección. Entonces, en Lucas, por ejemplo, Jesús no hace otra cosa aquí, les da las últimas instrucciones a sus discípulos. Y son palabras bien importantes de las que ellos después se hacían eco. Y dice allí en Lucas 24, entonces les abrió el entendimiento para que pudieran comprender las Escrituras. Y así está escrito, y así era necesario que Cristo padeciera, resucitara de los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando en Jerusalén. De esto ustedes son testigos, y yo voy a enviar sobre ustedes la promesa de mi Padre, pero ustedes quédense en la ciudad de Jerusalén hasta que desde lo alto sean investidos de poder. Él les habla de la predicación, pero primero debían esperar la promesa del Espíritu. Marcos también se refiere a la predicación en sus últimas palabras, pero pone énfasis en lo que debía suceder después, en la obra del Espíritu Santo, en la manifestación de los dones. Y donde dice, y les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado se salvará, pero el que no crea será condenado. Y estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes y si beben algo venenoso no les hará daño. Además, pondrán sus manos sobre los enfermos y estos se sanarán. Marcos 16, 15 al 18. Pero quizás las palabras más comunes o más conocidas son lo que recoge Mateo en el final del Evangelio, conocidas también como la Gran Comisión. En Mateo 18, 28, 18 al 20, dice allí, Jesús se acercó y les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a cumplir todas las cosas que les he mandado, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Autoridad y un mandato son las palabras centrales de lo que recoge Mateo. Hacer discípulos, enseñarles, pero después con una promesa que nos llena a todos. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. Esa promesa se cumple a través del Espíritu Santo morando en cada uno de nosotros. Y si seguimos adelante, Lucas en el libro de Hechos también relata y describe esa promesa, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Promesas del cumplimiento, del derramamiento del Espíritu Santo, promesa cumplida. Y ese derramamiento entonces ocurriría en esa nueva celebración de Pentecostés.
Como habíamos leído en la introducción allí en Hechos capítulo 2, relata Lucas que estaban todos juntos en un mismo lugar y de pronto vino del cielo un ruido como de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Y empezaron a aparecer como lenguas de fuego. Y el resultado de eso es que todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas. Con ello se daba cumplimiento a los diferentes anuncios y las profecías. Y después allí, a partir del versículo 15 en Hechos 2, Pedro comienza a predicar ese conocido sermón, haciendo referencia a esa profecía de Joel que les había leído previamente. Derramaré de mi espíritu, y los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. Los ancianos tendrán sueños, y los jóvenes recibirán visiones. Después de la resurrección de Jesús, el Espíritu Santo fue derramado, y toda la casa de Israel debía saber que Dios hizo a este Jesús Señor y Cristo. Pero quiero centrarme en este tiempo en lo que ocurrió después, en la obra del Espíritu Santo, los efectos, las consecuencias de esa prédica de Pedro. Si continuamos allí en Hechos capítulo 2, sabemos que en esa mañana unas 3.000 almas se convirtieron. Entonces, como primer consecuencia, vemos la conversión. Hermanos, ¿qué haremos?, clamaba la multitud. Y Pedro les dice: arrepentíos y sed bautizados, cada uno de vosotros, en el nombre de Jesucristo, para perdón de vuestros pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Entonces, los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron a aquel día como 3.000 almas. Primero, la convicción de pecado, el arrepentimiento, la aceptación de Jesús como su Señor y Salvador en fe, y con ello el nacimiento de la nueva iglesia como primeras consecuencias de aquella predicación. Y luego el bautismo. Pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de muy pocos días. Habíamos leído allí en el como esa promesa todavía que debía de cumplirse. Y así ocurrió. Pero después, cuando fueron bautizados, Pedro oraba sobre los que se habían bautizado y estas personas eran llenas del Espíritu Santo. Y así, el poder del Espíritu Santo era revelado en las personas que se habían convertido y que aceptaban a Jesús. Pablo les imponía las manos, inclusive en los viajes de Pablo después, yendo por diferentes iglesias. Había otros que predicaban, sí, el bautismo en el nombre de Jesucristo, pero no les imponían las manos y no habían recibido el bautismo del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 19, Pablo visitando Éfeso en su tercer viaje misionero, les dice que después, cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo descendió sobre ellos y hablaron en lenguas y profetizaron. Las expresiones del Espíritu Santo, quizás con esas manifestaciones, pero ¿qué produce el Espíritu en nosotros, en el ser interior? En primer lugar, después de la conversión y después del bautismo, empieza ese proceso en nosotros del cambio de carácter. Quizás esas palabras de Pablo en la carta a los Romanos: yo les ruego que se presenten ustedes mismos como un sacrificio vivo y agradable a Dios, no adoptando las costumbres de este mundo, sino transformándose por medio de la renovación de su mente. En otras palabras, cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir.
más conocidos quizás dentro como frutos del Espíritu Santo, de ese obrar del Espíritu en nosotros. Son esas expresiones que Pablo resume allí en Gálatas capítulo 5, donde habla de la libertad a la que somos llamados. Y en el versículo 22 en adelante dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Entonces continúa diciendo, si vivimos por el Espíritu, vivamos también según el Espíritu. Que esos frutos sean visibles en nuestro carácter. Ya quizás el apóstol Pedro expresa esto mismo como un proceso en etapas. En la segunda carta de Pedro, capítulo 1 del versículo 13 en adelante, dice, Jesús nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Y entonces allí en el 5 dice, precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud entendimiento, a su entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque estas cualidades, si abundan en ustedes, los harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Los frutos del Espíritu provocando en nosotros un cambio de carácter, como un proceso de ir creciendo conforme a la estatura del don de Cristo, para reflejar ese carácter de Jesús y así poder obrar en los dones del Espíritu, los dones que son un regalo de Dios, pero ya los dones como una expresión, como una manifestación dentro del cuerpo de Cristo para obrar a favor de los demás. Quizás el relato más claro lo vemos en la carta a los Corintios, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, donde Pablo dice allí a partir del versículo 4, ahora bien hay diversos dones por un mismo espíritu, diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Y a cada uno se le ha dado una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. Y quiero subrayar esto, manifestación especial para el bien de los demás. A unos les da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros por el mismo Espíritu palabra de conocimiento, a otros fe, a otros sanar enfermos, a otros poderes milagrosos, profecía, el discernir espíritus, hablar en diversas lenguas, interpretación de lenguas. Todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según Él lo determina. Sabiduría, palabra de conocimiento, fe, sanación, todas usos, todas expresiones, y en un cuerpo donde muchos miembros con diferentes funciones confluyen para el crecimiento del reino de Dios. Dones para el bien de los demás, dones para la edificación del cuerpo de Cristo. Los frutos para el crecimiento personal, para que el carácter no sea un impedimento para la expresión y la vivencia de nuestros dones. Todos fuimos bautizados por un solo Espíritu para constituir un solo cuerpo. Seamos judíos o gentiles, esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. ¿Tenemos todos los mismos dones? ¿Acaso tenemos todos el don de lenguas o el don de sabiduría u otros? Y termina Pablo en el final allí del capítulo 12, ustedes busquen la mejor expresión de los dones, lo que Dios realmente tiene para cada uno de ustedes. Pero termina diciendo en el versículo 31, y ahora les voy a mostrar un camino mejor. Y pasamos al capítulo 13,
de esa carta a los Corintios, la preeminencia del amor, donde él continúa diciendo entonces, si tuviese todos los dones, pero no tengo el amor, de nada me sirve. Si reparto entre los pobres todo lo que poseo, si entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas, pero no tengo amor, nada gano con ello. Ahora, y en el final de ese capítulo, entonces dice, permanecen la fe, la esperanza y el amor, pero la virtud más excelente de ellas es el amor. Si miramos esa escalera que describía Pedro en su carta, veíamos que los últimos escalones eran el amor fraternal, que refiere al amor entre nosotros, entre los creyentes, en la iglesia. Y el último escalón es el amor hacia todos los demás. Es el Espíritu en nosotros el que nos llena para amar a los demás tal cual son. Y recién cuando brote por encima esa llenura espiritual, vamos a elevar nuestra mirada y ver hacia los demás para tener una mirada hacia el mundo, para ser realmente útil en la manifestación de los dones como un instrumento útil para la edificación del reino. El Espíritu Santo derramado de esta forma sobre cada uno de los miembros de su cuerpo, del cuerpo de Cristo, que somos nosotros la iglesia, era parte de la herramienta que Jesús quiere utilizar para el establecimiento de su reino en medio nuestro. El reino, los dones del Espíritu Santo obrando entonces a través de nosotros. Dios estableciendo su reino en medio nuestro, con poder y con autoridad. Y qué mejor cuando Jesús enseña a la multitud allí en el Sermón del Monte, esa oración del Padre, dice, Padre nuestro, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. La iglesia como un cuerpo sometida a la guía de Dios a través del Espíritu Santo. Y sigue más adelante en esa oración, no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Poder para la expansión del reino, autoridad para que seamos libres de las ataduras del enemigo. Muchas veces la palabra poder y autoridad son confundidas, inclusive en las traducciones bíblicas, y recién en el original podemos entender a qué refiere cada una de ellas, porque hay dos palabras, exousia y dinamis. Una de ellas refiere a la autoridad delegada y la otra a ese poder de dinamita, ese poder creador, ese poder del poder de Dios avanzando su reino, tal cual un ejército que por la fuerza expande un dominio territorial. Así se puede entender ese poder cuando se refiere al poder de la fuerza. Autoridad y poder. Jesús no necesita decir una palabra. Su mera presencia hacía temblar a los demonios y huían de él, porque él estaba lleno de autoridad y de poder. Entonces, el reino de Dios se gobierna con autoridad, pero se expande por el poder de Dios. Jesús enseñándole a los discípulos, dice, yo no hablo con autoridad propia. El Padre que me envió me ha ordenado qué decir y cómo decirlo. La autoridad se gana en la cercanía y obediencia de Jesús. Es un fruto del relacionamiento cercano con Dios. La autoridad solo se obtiene si nosotros estamos sometidos bajo autoridad. Conocida es la historia del centurión allí en Lucas capítulo 7, cuando le dice, ni siquiera
me consideré digno de presentarme ante ti, pero con una sola palabra tuya, mi siervo se sanará. Porque yo mismo sé lo que es estar bajo autoridad, lo que es tener soldados bajo mis órdenes. Si a uno le digo, ve allá, y él va, y si a otro le digo, ven, él viene. Y si a mi siervo le digo, haz esto, lo hace. Cuando Jesús oyó esto, se quedó admirado del centurión. Qué ejemplo magnífico. Cercanía de Jesús, sometimiento a su autoridad, permanencia, quizás sea la palabra clave, la permanencia en la cercanía de Jesús, como Él mismo nos lo explicó en la parábola de la vid, allí en Juan capítulo 15. Yo soy la vid y ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Pero si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y se les concederá. En nuestro caminar con Dios necesitamos someternos a Él, a su autoridad, para que esa autoridad pueda crecer en nosotros. La autoridad entonces es necesaria y sin autoridad el enemigo no retrocederá, porque el enemigo aún tiene poder, pero la autoridad está por encima del poder y vence todo poder del enemigo. Sin autoridad nada cambiará, porque será una lucha de poder contra poder, porque el enemigo aún tiene poder. Sin la intervención del poder sobrenatural de Dios, el reino de Dios no se expande. Y sin autoridad, la Iglesia no puede ser relevante en nuestra sociedad. Por todo ello necesitamos someternos a Él, crecer en esa relación de intimidad, aprender a operar en la autoridad que Jesús nos quiere dar. Esa búsqueda, obediencia y sometimiento comienza en la oración. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a pagar el precio? Estuvimos entonces mirando en esta mañana esa preexistencia, eternidad del Espíritu de Dios, pero como ya en el Antiguo Testamento esas promesas existían sobre el derramamiento en esos futuros días, aquello que habría de ocurrir en esa fiesta de Pentecostés que dio lugar al inicio o al nacimiento de la Iglesia. Esa obra del Espíritu Santo expandiendo desde ese momento el reino de Dios que había venido a anunciar Jesús y que había sido anunciado por Juan el Bautista previamente. Como primer lugar, como primer efecto de esa obra del Espíritu Santo tenemos la conversión, el bautismo, pero después tenemos los frutos del Espíritu como un paso de la edificación nuestra, de la edificación del cambio de carácter interno, para que podamos realmente crecer en el amor, en el gozo, en la paciencia, la benignidad, mansedumbre, templanza, fe. Pero quizás, como Pedro lo describe, esto es un proceso, eso no ocurre de hoy para mañana. Entonces, en ese proceso, a la fe agregarle virtud, luego el entendimiento, el dominio propio, la constancia, la devoción a Dios, el afecto fraternal y el amor a todos los seres, a todos los prójimos. Pero el Espíritu Santo nos ha regalado dones para el bien de los demás, dones para la edificación del cuerpo de Cristo, el don de sabiduría, de conocimiento, de fe, de sanación, de milagros, de profecía, de discernimiento, de lenguas y de interpretación de lenguas. Y hay otros, todos ellos necesarios en la Iglesia y fuera de ella.
Los frutos y los dones se complementan para el establecimiento del reino de Dios, pero nada de ello será de utilidad si no hemos crecido en el amor hacia el amor a los demás. Pero ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, pero el más excelente en ellos es el amor. Entonces Jesús vino a establecer el reino de Dios y ese reino se expande con poder, pero se gobierna con autoridad. En el envío de los 70, Jesús, cuando ellos vuelven, dice: sí, les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones, vencer a todo el poder del enemigo. Y Jesús mismo, en el inicio de su ministerio, fue a la sinagoga, abrió la palabra leyendo aquel pasaje de Isaías 61, donde dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para proclamar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a proclamar la libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. En cada una de estas frases, Jesús dice: el Padre me ha dado autoridad para proclamar buenas nuevas a los pobres, autoridad para proclamar la libertad a los cautivos, autoridad para dar vista a los ciegos y proclamar el año agradable al Señor. Continúa diciendo. Ese año agradable no es otra cosa que diciendo: Dios manifestará su autoridad y su poder en medio de ustedes. Y sentándose Jesús, dice: hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Pentecostés hoy. Celebramos ese nuevo aniversario de la Iglesia, un tiempo especial, un tiempo de cuarentena, un tiempo donde ustedes están recluidos en las casas, donde recién estamos comenzando a volver un poco más normal, pero sin todavía poder volver a la normalidad de antes. Un tiempo en el que la Iglesia del Uruguay se ha unido durante 7 semanas a estar clamando a Dios, orando 24 horas al día por un avivamiento, para que Dios obre en medio de este tiempo. Hemos recibido en el pasado profecías de que Dios iba a hacer algo nuevo, en particular la de Isaías 43, 18 y 19, donde dice: no miren atrás, voy a hacer algo nuevo, voy a hacer ríos, un camino nuevo en el desierto. ¿Aún no lo están viendo? Es nuestro deseo que en este Pentecostés Dios haga algo nuevo en medio nuestro. Y por eso nosotros como iglesia nos hemos sumado a esa oración, a ese tiempo de oración, y aún en la última semana, ayunando y orando. La pregunta es: ¿qué esperabas tú? ¿Qué esperas tú a partir de este tiempo? ¿Un final de la crisis? ¿Alguna solución económica? ¿Soluciones a temas personales? ¿O acaso un fin mayor? ¿Un avivamiento en medio nuestro? ¿Una expansión del reino de Dios en lo que es nuestro Jerusalén, nuestra Samaria y Judea, nuestro barrio, nuestra ciudad, nuestro país? Jesús, en el inicio de su ministerio, dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Somos nosotros llenos del Espíritu y estamos dándole lugar al obrar del Espíritu en nosotros? ¿Vemos nosotros con claridad lo que Dios quiere hacer en este tiempo en medio nuestro? ¿O aún estamos necesitando un soplo nuevo, como los discípulos lo necesitaban después de la resurrección, para que Jesús nos abra el entendimiento y podamos entender y ver esa realidad y poder obrar
en la autoridad, poder obrar con los dones que Dios nos quiere dar, nos ha dado. Seguro que muchos lo queremos. Y otra vez esa pregunta, ¿estamos dispuestos a pagar el precio? De someternos, de buscar esa cercanía, así como en esta última semana, porque requerirá de acciones de nuestra parte, de pasar de ser un receptor a ser un protagonista, de ser quien recibe y escucha y es servido, en otras palabras, a servir. Porque Dios nos ha dado dones, porque Dios nos ha edificado como una iglesia con diferentes miembros y quiere que nosotros demos el siguiente paso. Una vez más, ¿estás dispuesto a que nosotros juntos podamos proclamar ese año agradable del Señor? Eso que dice que hoy Dios quiere establecer su reino en medio nuestro. Si continuamos leyendo allí en el libro de Hechos, vemos que los apóstoles estaban avanzando el reino. Pedro y Juan sanando a esa persona allí en la puerta del templo, al cojo, y todo el alboroto que se armó después alrededor de ese acontecimiento, preguntándole a ellos, ¿con qué potestad y en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Y hasta los llevaron ante el concilio, los azotaron, les prohibieron predicar, pero dijeron, ¿debemos nosotros obedecer más a los hombres que a Dios? Y continuaron predicando. Y dice allí en Hechos 4:13, y reconocían que ellos habían estado con Jesús. Eran personas simples, no tenían las enseñanzas quizás como tenían los escribas, los fariseos, pero ellos estaban llenos del poder del Espíritu Santo y la gente reconocía que ellos habían estado en la cercanía de Jesús. ¿Has permitido tú el obrar de los frutos en ti? ¿Estás buscando los dones para que el poder y la autoridad sean visibles y que también otros vean que tú has estado en la cercanía de Jesús? La cercanía y el sometimiento a la autoridad de Jesús, como en la historia del centurión, son claves para que nosotros podamos actuar en autoridad. La imagen y la reputación de Jesús en medio de nuestros alrededores depende del testimonio y de la relevancia de la iglesia de hoy. Pero sin la intervención sobrenatural de Dios, el reino de Dios no se expande. Y sin autoridad, la iglesia no puede ser relevante en medio de nuestra sociedad. Que se diga de ti y de mí, ese hombre ha estado con Jesús. Porque cuando Pedro y Juan fueron liberados, los discípulos se juntaron, se unieron y dieron voces y agradecieron a Dios por lo que Él había hecho. Y clamando dijeron, extiende también tu mano y permite que se hagan sanidades, señales y prodigios en el nombre de tu santo Hijo Jesús en este tiempo. Y cuando terminaron de orar, dice allí en Hechos 4:31, el lugar donde estaban congregados se sacudió y todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaron la palabra de Dios sin ningún temor. Que Dios en este tiempo avive el fuego del don en cada uno de nosotros. Amén. Oramos. Padre amado, gracias quiero darte. Gracias por esta celebración que podemos recordar hoy. Esa celebración que fue en aquel momento, en ese primer Pentecostés, cuando se derramó tu Espíritu. Primer Pentecostés con la presencia de tu Espíritu y el nacimiento de la iglesia. Y Padre, en este tiempo especial que estamos viviendo, necesitamos del derramamiento de tu Espíritu. No porque
nosotros seamos dignos. Padre, necesitamos que tú perdones nuestros pecados, que tú sanes nuestra tierra, pero Padre, te pido que tú derrames de tu Espíritu para que haya una nueva convicción de pecado, que haya un arrepentimiento genuino en nuestro país, en nuestra sociedad, y podamos ser parte de un nuevo tiempo, de una cosecha. Pero Padre, para que ello ocurra, sabemos que primero tú quieres que ese avivamiento ocurra en nosotros, como iglesia, pero antes como personas. Te pido, Padre, que tú derrames de tu Espíritu en cada uno de nosotros para que podamos ser llenos y que estemos dispuestos, que podamos vencer cualquier impedimento y cualquier miedo a dar un paso adelante y a poder ser obreros en tu reino. Guíanos, Padre, bendícenos y concede también a estos tus siervos, a nuestra iglesia, que podamos proclamar tu palabra. Extiende tu mano y permite que también en este tiempo podamos ver las señales y prodigios por el poder y el obrar de tu Espíritu en medio nuestro en este tiempo, para tu honra y para tu gloria y para la expansión de tu reino. En el nombre de Jesús. Amén.